Carmen Cerdán. En 1875 vino a la vida en el hogar que en la ciudad de Puebla de Zaragoza formaron don Manuel Cerdán y doña Carmen Alatriste de Cerdán, su primogénita Carmen. Pronto le hizo compañía Aquiles, nacido un año después, luego Natalia y por último Máximo, el hermano menor de aquel hogar. Había cariño y comprensión en la casa de don Manuel, y solo la muerte del jefe de la familia ensombreció el diario batallar de la madre y de los hijos que, con denuedo, buscaban la manera de abrirse paso y triunfar en la vida. Aquiles llegó a la mayoría de edad y anunció, en medio de la satisfacción de todos, que había encontrado en Flora del Valle la mujer de sus sueños, y se le aplaudió el matrimonio con la condición de que doña Carmen ganaría una hija más y Carmen y Máximo una hermana más. Natalia formó su hogar al casarse con el señor Sevilla. Aquiles era prototipo de lealtad y en su hogar era franco y abierto aún en lo que se refería a sus convicciones políticas y religiosas. Su principal confidente en los años infantiles y juveniles fue siempre su madre y, andando los años, su esposa y su hermana. En el año de 1909, el Partido Nacional Antirreeleccionista hizo proselitismo en la ciudad de Puebla y Aquiles, tras de discutirlo entre su familia, se filió como propagandista en medio de aplausos de su madre, esposa y hermanos. Pasaron unos meses y Aquiles fue investido de la presidencia del Partido Antirreeleccionista de Puebla, quedando como sus más cercanos colaboradores, sus hermanos. Llegaron los días de lucha incruenta y a los ardides de Aquiles para escapar de la policía que pretendía aprehenderle, se sumaban las argucias de Carmen, que colaboraba en los propósitos de que burlara a los gendarmes y realizara sus más caros anhelos. La lucha política se transformó en una verdadera agresión del poder público para los antirreeleccionistas y a la aprehensión del candidato don Francisco I. Madero vino su proceso en San Luis Potosí y su fuga a San Antonio, Texas, plaza hasta la que llegaron Aquiles y Carmen en espera de instrucciones. En ese viaje, los hermanos Cerdán se enteraron del plan de San Luis que llamaba a las armas al pueblo mexicano para las 6 de la tarde del domingo 20 de noviembre. Aquiles fue designado gobernador del estado de Puebla y, acompañado de varios cargamentos de armas y de parque, regresó a la República con la misión de refugiarse en su casa familiar en espera de la fecha en que jefaturaría en Puebla el movimiento armado contra la dictadura porfiriana. Carmen le acompañó en el peligroso viaje y se le adelantó para recibirla en Puebla, ciudad a la que volvió Aquiles el jueves 17 de noviembre, para lo cual burló la vigilancia de la frontera y se metió a su viejo hogar sin que lo advirtieran los polizontes locales. El disparo de un arma dentro de la casa de los Cerdán y una denuncia oficiosa puso a la policía poblana alerta y en la mañana del 18, antes de las 7, 5 gendarmes se presentaron a detener a Aquiles. Estaban en la casa de los Cerdán 17 correligionarios decididos a defenderse y al tratar de meterse a la casa los polizontes, les dispararon logrando que 2 cayeran muertos. 2 escaparon a dar parte y 1 fuera capturado. Aquiles asumió la defensa de su hogar. Él, Epigmenio Martínez y 4 o 5 más, auxiliados por su esposa y por su madre, defendieron la casa por el frente, y Máximo Cerdán, Fausto Nieto y 4 o 5 más, auxiliados por Carmen Cerdán, batirían a los federales que asaltaran por las azoteas. Se trabó la lucha desigual en la que a cada momento llegaban refuerzos a los atacantes hasta pasar de 1000 hombres
mientras que a cada momento caían heridos y muertos los defensores, sin que hubiera alguien que se presentara a empeñarse en la defensa. Desde la azotea de la casa cayó sin vida Máximo Cerdán, y a poco Fausto Nieto, que le sustituyó en el peligro. Los federales coronaron el patio de la casa, y Carmen Cerdán, herida en un muslo, llegó a protegerse en las piezas donde solo había muertos, lagos de sangre, y su madre y su cuñada, a quienes la policía aprehendió al igual que a ella, y se las llevó a la inspección de policía. Eran las 11 de la mañana y todo había terminado aparentemente de acuerdo con el siguiente parte. Las fuerzas federales de infantería y caballería, al mando del general Luis G. del Valle, y las fuerzas de policía, a las de su jefe, el coronel Joaquín Pita, sofocaron el motín de la casa número 4 de la calle de Santa Clara. Los muertos fueron 18, 2 policías y 16 rebeldes. Están presas la madre, la esposa y herida la hermana de Aquiles Cerdán. Este se ha escapado. Al día siguiente, creyéndose solo en su casa, salió Aquiles del escondite en donde se había refugiado y fue cazado por los gendarmes. Carmen Cerdán fue interrogada sobre la herida que presentaba y expresó que no era nada, que ella misma se la había causado. Y al insistir el escribano sobre por qué la veía tan triste, le contestó: por la sangría que sufrirá el país antes de que echen del poder a Porfirio Díaz y a sus amigos. Casi 38 años sobrevivió Carmen a la epopeya del 18 de noviembre de 1910. Gobernaba el presidente alemán cuando el 21 de agosto de 1948 dejaba de existir, a los 73 años de edad, célibe, aquella hermana admirable e hija amantísima a quien la patria ha elevado a heroína de la revolución, ordenando que su nombre brille en letras de oro en el recinto del Poder Legislativo de la Nación. Sus despojos fueron trasladados al mausoleo de los Cerdán en el cementerio de Puebla. En Monterrey, en la glorieta que se halla frente a la Escuela Revolución, luce Carmen Cerdán en el bronce, disparando su carabina libertaria sobre los enemigos de la soberanía del pueblo.